Entonces, nosotros tenemos, primero que todo, la especificación recursiva de datos. Vamos a ver una especificación inductiva y una especificación mediante gramática en su forma de Backus Now, ¿sí? En la forma de Backus Now. Entonces, acá, lo primero es que cuando ustedes escriben procedimientos o funciones, ustedes deben definir el contrato. ¿Qué es el contrato? Pues, ¿qué valores espera de entrada y qué valores o qué es lo que va a obtener como salida? Entonces, por ejemplo, la más sencilla aquí es una suma. La suma recibe dos números, y como salida obtenemos entonces un número, ¿sí? Entonces, dos números y salen números. Y los datos de las funciones recursivas pues también deben tener definiciones recursivas que faciliten su programación. Entonces, aquí viene esto. Entonces, para esto existen dos técnicas. La primera vamos a llamarla especificación inductiva y la segunda vamos a llamarla especificación mediante gramáticas. Entonces, básicamente vamos a poder definir un conjunto de datos a partir de una notación de conjuntos. Entonces, un conjunto de datos podemos definirlo a partir de unos valores iniciales en un conjunto inicial, ¿ves? Entonces, tenemos un conjunto de valores X, Y, Z, que se dice que pertenecen a S. Y vamos a definir reglas para poder definir estos conjuntos, para poder definir los otros valores del mismo conjunto S, para poderlos definir. Entonces, eso lo vamos a conocer como reglas recursivas. Por ejemplo, si n es igual a 2, entonces n es par. Arrancamos con 2, ¿correcto? En el conjunto S, por defecto, 2 es par. Ahora, y lo que podemos decir, si n es par, entonces n más 2 es par. Entonces, dado que 2 es par, entonces n más 2 es par. Entonces, eso significa que el 4 también lo es. Luego, 6, luego 8, luego 10, y así sucesivamente. Podemos definir los números pares positivos, ¿sí? Ahora, una lista de números, también podemos hacerlo así. Si inicialmente empty es una lista de números, empty es una lista de números. Y luego, la agrupación entre un número entero, por ejemplo 5, y la lista vacía es una lista de números, y eso es correcto, ¿sí? El primer elemento es una lista, el segundo elemento es una lista también. También podemos hacer una agrupación de este estilo, por ejemplo 4, 5, vacío. Es una lista con dos elementos. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros vamos a poder definir datos de forma recursiva y por esa razón vamos a poder saber si un dato pertenece a una lista, a un tipo de dato o no. Entonces, ahora hagámoslo de forma formal. Entonces, de los números pares, 2 pertenece a S. Si n pertenece a S, entonces n más 2 pertenece a S. La lista de números. Vacío pertenece a S. Si L pertenece a S y N pertenece a los números naturales, entonces la composición entre N y la lista, pues también es una lista, ¿listo? Entonces, esto se le conocen como reglas recursivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas reglas se definen a partir de los mismos datos. Usted puede definir todos los datos, todo el conjunto de datos a partir de un conjunto de iniciales. En este caso, definimos los números pares a partir de 2. Y en otro caso, definimos las listas a partir de la lista vacía. Y así. Muy bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo por acá. Entonces, demuestre que esa lista es una lista de números. Vamos a demostrar si es una lista de números. Entonces, nos devolvemos. Entonces, empezamos. Esto, si uno pertenece a los números naturales y este pertenece a la lista de números, entonces, esta lista pertenece. Miren, que empezamos a descomponerla. Si ya tenemos este caso, si esta lista pertenece a S y 1 y 2 pertenece y 3, aquí es 1, 2, 3, no, pero ahí ya me puedo volver un paso más. Entonces, como ya tengo 2, 3, básicamente sí, solo falta un paso. Entonces, como 3 vacío pertenece a S, ¿correcto? Y 2 pertenece a S, entonces, pues también se cumple esta relación. La relación se cumple acá, porque si esto pertenece a S y esto pertenece a S, a N, que es el conjunto de números naturales, entonces, pues esa lista también va a pertenecer al conjunto de números naturales. Vamos con la cuarta regla. Si esto
pertenece a S y S pertenece a los números naturales, entonces vamos a tener este caso de aquí. Como ven, nos estamos devolviendo, ¿sí? Y de esa manera vamos a iniciar el diseño de las funciones para determinar si un tipo de dato corresponde o no corresponde a un conjunto de datos. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, la especificación inductiva de la lista de números pares y los múltiplos de 5. En el caso de los múltiplos de 5, tenemos lista de números pares. Tenemos, primero, esta es la especificación de los números pares. Hacemos la especificación de los números pares. Aquí nos toca hacer dos especificaciones. Especificación, números pares. ¿Listo? Y acá, entonces, tenemos las listas, ¿sí? Las listas, y tenemos el caso de las listas. Entonces, miren que es la misma regla. Si L es una lista y X pertenece a los números pares, cosa que ha sido especificada acá, entonces XL también pertenece a S. O sea, la composición de entre X y L pertenece a S. Entonces, dado que X es un par, los múltiplos de 5, pues es inmediato. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos validar que una lista o uno de esos elementos pertenecen a S? Vamos a hacer estos dos aquí. Entonces, voy a agrandar un poco la letra. Listo, voy a agrandar un poco la letra. Bueno, recuerden colocar numeral lang, EOPL, ¿correcto? EOPL. Y ahora bien, vamos a definir, vamos a empezar con la especificación de listas de pares. Entonces, yo quiero saber si un elemento pertenece al conjunto de la lista de pares, pongamos INS1. Entonces, la especificación de la lista de pares es el conjunto de S1. Entonces, si algo pertenece al conjunto de S1, entonces tiene que pasar lo siguiente. Lo primero, decidimos la lista de números. Primera pregunta. Si la lista es vacía, entonces retornamos verdadero. ¿Por qué? Porque pues aquí no lo dicen. ¿Sí? Esta es la condición de parada, aquí no lo están diciendo. ¿Sí? Que la lista vacía pertenece al conjunto. Entonces, pues no tengo más opción que devolver verdadero. En otro, también podemos que evaluar es estas dos condiciones. Que si L pertenece a S y X pertenece a P, entonces hacemos esta composición. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el CDR, si el CDR de L es pertenencia a S y el fields, el S2, que serían los pares, pertenece el car, pertenece a los números pares, entonces, pues ahí, si eso se cumple, entonces deberíamos devolver verdad, ¿sí? Si eso se cumple. En otro caso, debemos devolver falso, porque pues no se está cumpliendo esas condiciones. Devolvemos numeral F. Se me hizo, numeral F. Entonces, aquí ya tengo la función de ese caso, que es la primera función. Ahora tengo que diseñar este IS2. ¿Listo? Entonces, vamos a especificar la lista de pares y vamos a hacer la especificación de los números pares. La especificación de los números pares viene en este sentido. Define INS2. Entonces, lambda, L, viene el condicional. Viene aquí, lo primero es, si este centro, esto es una, pongámosle X, para hacerlo igual, si X es igual a 2, pues devuelve verdadero. Si en otro caso va a preguntar si X es 2, y si X es mayor que 2, pues si X es mayor que 2, ¿qué hace? Hace el llamado a INS2, restándole a X2. Vamos a llevar paulatinamente haciendo de 2 en 2 hasta llegar. Ustedes deben respetar la regla recursiva. No, que lo hago con división. No, tienes que respetar la regla. Si ustedes salen con divisiones y eso está mal. Así se los canto. Entonces, tienen que respetar esta regla recursiva. La regla recursiva que le dice a usted, que si le suma 2, entonces la operación contraria para determinar si un número fue generado con esa regla es con esta. Si usted divide entre 2, que saca módulo 2, que pregunta con la función ODD, la respuesta es no, no es la idea. Si así funcione, está mal. Entonces, pero tengan presente. Si X es mayor que 2, entonces pasa eso. Y en otro caso, pues no es un número par. Eso sencillamente no lo es. ¿Sí? ¿Por qué nos devolvemos con ese caso? Recuerden que son para números estrictamente positivos. Entonces, aquí tenemos, y tenemos que seleccionar a partir del lenguaje. Entonces, a partir de la fuente,
Y aquí creo que ya me da. Bueno, hay un error aquí. Buena pregunta. Lambda, un momento, lambda, me falta error. Un momentito. Entonces, acá, define ms1, a ver qué problema tengo acá. Ah, listo, define ms2, lambda x, viene el condicional, perfecto. Y viene define, entonces define bad syntax. No fue el otro, ese. Ese, ya, ya lo había visto. Bueno, entonces, aquí Le hay uno falta que es cerrar. sobre... Sí, ya voy, tranquilos. Entonces, acá vamos a hacer este. Entonces, yo puedo preguntar, y en S2, por ejemplo, 4, ¿es par? Sí. Y en S2, ¿es par 101? Pues no, ¿sí? Y miren, esta función me permite saber si un número es par con la regla que es definido, con la regla, ¿sí? Yo sé que hay una función ODD, yo sé que se puede hacer con un módulo, eso lo sabemos, pero la idea es utilizar la regla recursiva que definimos en la, acá. Entonces, es la regla recursiva que nosotros definimos. Bueno, muy bien. Entonces, acá tenemos entonces lo siguiente. Entonces, bueno, tenemos esto y vamos a preguntar ahora por las listas. Entonces, en el caso de las listas, voy a definir una lista. Define lista A, una lista simbólica, 2, 4, 10, 12, 18, 22. Voy a definir una lista B. 4, 10, 12, 11, 12, 22, 18. La primera debe salir verdadera y la segunda debe salir falsa. A ver, ins1, entonces lista A, le ponemos un display contra el enlace n, y acá display in S1 lista B, ¿correcto? Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer la especificación, miren, numeral true y numeral false. ¿De acuerdo a qué? A la regla recursiva. Es lo que ustedes deben de seguir. Si la regla le dice que sume, entonces aplique restas. Si la regla le dice que hay una composición, entonces básicamente eso lo vamos a arreglar, que este vendría siendo el car y este de aquí vendría siendo el cdr, ¿correcto? Esa es la manera de extraerlos. No es que aquí vaya const, nada de eso, sino que sencillamente como tenemos aquí la limitación del lenguaje, aquí está en car y el cdr. Eso.